No se puede cuidar nuestra sanidad sin poner un especial foco en la atención primaria, sin poner un especial foco en elementos como la accesibilidad, la longitudinalidad o la gestión de la cronicidad. Tenemos una infinita suerte con el invitado de hoy, Javier Padilla Bernaldez, secretario de Estado de Sanidad. Javier Padilla además es médico, especialista en medicina familiar y comunitaria y autor de libros como ¿A quién vamos a dejar morir? Y Epidemiocracia, que también lo escribe con Pedro Gullón, actual director general de Salud Pública y que también vino al podcast, episodio 97. La conversación con Javier Padilla se vertebrará en la atención primaria, muy en relación al reciente plan de atención primaria que se ha lanzado desde el Ministerio de Sanidad para fortalecer y modernizar este nivel asistencial en España. Cada minuto vale oro, de verdad. Os dejo con la entrevista con Javier Padilla. Entiende tu salud, un podcast de salud y medicina creado por Gonzalo Vaquero Sanz. Buenos días, Javier. Muchísimas gracias por venir al podcast y por todo el trabajo que estáis haciendo tú y tu equipo. Muchas gracias, un placer. Vamos a ir directamente al grano y quería intentar vertebrar toda esta charla en torno a la APE, en torno a la atención primaria, y creo que es totalmente pertinente, sobre todo por el hecho de que el Consejo Interterritorial del SNS ha aprobado hace muy poco, el 16 de diciembre, el plan de el plan de acción de atención primaria y comunitaria 2025-2022 para fortalecer y modernizar este nivel asistencial. En este plan introducís una figura de la que se ha hablado bastante, que es el administrativo en salud. ¿En qué consiste esta figura y por qué es importante? Sí, uno de los empeños que teníamos con el plan de atención primaria era intentar recoger algunos de los reclamos y de las propuestas que en diversos ámbitos de análisis se han visto como deseables e intentar trasladarlas para ir avanzando en las diferentes comunidades autónomas, sobre todo poniéndole fácil a las comunidades autónomas que quieran llevar a cabo este tipo de iniciativas, ¿no? En concreto, uno de los problemas que se ha visto en el ámbito de la atención primaria está relacionado con la sobreburocratización de las consultas de los profesionales clínicos, especialmente de los médicos y médicas de familia, y por otro lado, además, la falta de desarrollo de una de las figuras fundamentales en el ámbito de la atención primaria y de los servicios de salud, como son los administrativos, ¿no? Yo siempre suelo decir que es totalmente incomprensible que el colectivo profesional al que menos atención se le haya prestado sea el primer colectivo que la primera figura profesional que una persona ve cuando entra en un servicio sanitario, ¿no? Lo primero que uno ve es el administrativo. Para recibir asistencia, antes tienes que haber interaccionado con algún administrativo en algún momento. Y sin embargo, no se le ha prestado ninguna atención a la hora de desarrollo profesional, de especificación de cuáles los elementos formativos que tiene que tener o de desarrollo de sus funciones. Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de la creación de un grupo de trabajo que identifique buenas prácticas en algunas comunidades autónomas que ya han empezado a dar pasos a este respecto, pienso, por ejemplo, por decir dos, tanto en Cataluña como en Asturias, donde se están haciendo algunos trabajos a este respecto, y avanzar ahí, ¿no? Básicamente de lo que se trata es de ver cómo podemos especificar unas funciones que ayuden a mejorar la resolutividad y dotar de un cuerpo, además, de competencias y de formación concreto a esto. No se trata de crear ninguna nueva titulación. Hay algunas titulaciones que serán de utilidad en este ámbito, pero lo que tenemos es que garantizar que hay un tipo de figura presente en los centros de salud. Qué bueno, genial. Y en otro orden de cosas, la accesibilidad no es sinónimo de inmediatez. La accesibilidad no es atención de aquí y ahora, pero cuando la media para acceder a una consulta de atención primaria roza los 9 días, como indica el último informe del barómetro sanitario, la accesibilidad se puede ver cuestionada y podría entenderse que los tiempos de espera son uno de los principales retos de nuestro sistema. ¿Cómo planteáis hacerle frente desde atención primaria y con este plan de acción? Claro, la accesibilidad no es sinónimo de inmediatez, pero una atención primaria a una semana o 10 días vista no es atención primaria. La atención primaria necesita tener una cierta capacidad de poder atender no solamente a pacientes sin patología y pacientes crónicos estables, sino también a procesos agudos y tener cierta capacidad para dar respuesta de forma rápida en el tiempo, ¿no?
Entonces, hay un elemento fundamental a este respecto y es que lo que hemos visto en el ámbito de la atención primaria en los últimos años es una falta de adecuación de las competencias dentro de los diferentes profesionales existentes en base a la formación que tienen, ¿no? De hecho, muchas formas de funcionamiento siguen iguales que cuando las enfermeras no eran graduadas universitarias, muchas de ellas con una especialidad, algunas con doctorado, sino de cuando eran, pues eso, ¿no? ATS o posteriormente diplomadas universitarias de enfermería. Por eso uno de los elementos fundamentales está en lo que se viene a denominar el mapa de competencias. Tenemos que ver qué cosas puede hacer quién y en qué lugar. No hace falta que tengamos y que sigamos teniendo procedimientos en los cuales el médico acaba siendo en muchas ocasiones solamente validador de algunas de las acciones que hacen otros profesionales o un punto intermedio de paso, ¿no? Lo fundamental es que cada profesional pueda desempeñar una acción finalista y a ese respecto reordenar las funciones de los diferentes profesionales es fundamental, sobre todo porque si no nos encontramos con listas de espera totalmente dantescas en el ámbito de la medicina de familia que restan esa capacidad. Luego hay un elemento que está relacionado con el dimensionamiento de las plantillas, eso está claro, ¿no? Pero eso es una competencia así que purísimamente, digamos, a nivel autonómico. Pero, por un lado, tanto la creación de nuevas figuras, administrativo-sanitario, pero también otras figuras dentro de la atención primaria, como la redefinición de las competencias, son elementos fundamentales, ¿no? Y luego también hay otro elemento en el que estamos trabajando con otros ministerios, que es el de la autojustificación de la declaración responsable de la ausencia laboral de corta duración por causa de enfermedad, ¿no? Pacientes que no tendrían que ir para nada al médico, pues no sé, una persona con una migraña que se levanta con un dolor de cabeza insoportable, que se toma su medicación para la migraña, que después llama a la empresa para decir que ese día no va a ir a trabajar y que luego llama al médico no porque necesite nada clínico, sino porque necesita un papelito. Bueno, un papelito que a lo mejor cuando vaya ya se le ha pasado además la migraña. O sea que en ese momento, en muchas ocasiones, los profesionales actuamos solamente de validadores de lo ya existente. Bueno, pues también poder descongestionar las consultas de ese tipo de consultas es otro elemento que en principio está encima de la mesa. Ujú. Relacionado con todo esto y hablando de la accesibilidad, me he quedado con una frase de un artículo tuyo que escribiste en Colectivo Silesia ya hace un tiempo que me gustó mucho y cito textualmente: una sanidad con un 200% de accesibilidad, pero un 10% de longitudinalidad no es efectiva, segura ni eficiente, así como tampoco un nivel asistencial que funcione así puede ser denominado atención primaria. Todo vuestro equipo y tú personalmente desde hace años ponéis en valor el tema de la longitudinalidad con datos por detrás, como que sabemos que tener el mismo médico de familia durante 15 más años disminuye hasta un 26% la mortalidad. ¿Cómo planteáis potenciar y mantener esta longitudinalidad y cómo lo habéis encuadrado en el plan de atención primaria? Y uno de los, digamos, de los grandes elementos digamos, de choque o de inestabilidad de la atención primaria ahora mismo es una incapacidad para adaptar sus valores a la sociedad existente, ¿no? Sabemos que tener más de 15 años al mismo médico o médica de familia disminuye un 30% las visitas de urgencia, un 28% los ingresos hospitalarios o un 25% la mortalidad. Sin embargo, cada vez es menor el número de personas que tiene durante más de 15 años a un mismo profesional médico en atención primaria, ¿no? En un momento en el que nada dura más de 15 años, por decirlo de alguna manera, cómo hacer compatible la evidencia disponible sobre esto con la realidad social existente. A ese respecto, nosotros cuando nos planteamos la posibilidad de incorporar medidas relacionadas con la longitudinalidad en el plan de atención primaria, consultamos con la Organización Mundial de la Salud para ver qué experiencias había en otros países y ver cómo podíamos alinearnos. Después de un análisis que hicieron ellos, vieron que no había otros países que pudieran servirnos como un modelo de políticas de incentivos a este respecto y estamos trabajando en el diseño de propuestas de incentivos con la Organización Mundial de la Salud para Europa centrados en España. O sea, que España sea el lugar que poner como ejemplo a este respecto. Está claro que hay algunos elementos que tienen que ver con incentivos, o sea, con incentivos económicos a la longitudinalidad. Otros elementos tienen que ver con la estabilización de los profesionales para poder permitir esa mayor duración, pero hay otros que también tienen que ver con la manera en la que se funciona dentro de los centros de salud para la que la longitudinalidad no sea dependiente solamente de una de las categorías profesionales, ¿no? Por ejemplo, tener un equipo triangulado entre enfermera, administrativo y médica de familia que permita que esa longitudinalidad sea una longitudinalidad de equipo y no de persona, pues muy probablemente también aporte beneficios a la salud de la población, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando por un lado en la redefinición de la longitudinalidad en nuestra realidad y por otro en ver qué medidas pueden ser las que la fomenten.
Ujú, estupendo. Quiero preguntarte ahora sobre salud mental. Según indicáis en el plan, casi un 20% de la población afirma haber consultado a un profesional sanitario por problemas de salud mental en los últimos 12 meses. Y este 20% son los que han consultado, por lo que parece coherente pensar que la prevalencia de estos problemas es bastante superior. La atención mental es una de las prioridades del gobierno en ámbito sanitario. Hace unos meses salió a la luz la estrategia de salud mental y evidentemente esta es una problemática multifactorial sobre la que afectan cuestiones diversas desde una vivienda, un trabajo, situación digna, pero en la manera que os compete y por la relevancia que tiene la salud mental en atención primaria, ¿cómo planteáis hacerle frente desde este plan? Bueno, las próximas semanas esperamos que se apruebe por el Consejo Interterritorial el nuevo plan de salud mental 2025-2027 y por primera vez un plan nacional de prevención del suicidio. Estos dos planes van a, digamos, en esta legislatura hemos creado el comisionado de salud mental, que yo suelo decir que tienen como tres patas fundamentales. La primera pata es esta, la relacionada con la atención en el ámbito puramente sanitario. Creo que el plan de prevención del suicidio y el plan de salud mental abordan aspectos concretos de abordaje, un mayor abordaje, o sea, un giro de los servicios de salud hacia un sistema de base más comunitaria, en el que intentemos revertir esa especie de ley de cuidados inversos en la cual las personas con mayor intensidad de necesidad de cuidados en salud mental tienen menor disponibilidad de los mismos, etcétera. Eso iría encuadrado en ese ámbito. Hay otra segunda pata que está relacionada con de qué manera digamos, actuamos con otros ministerios, ¿no? Para poder que esa transversalidad del sufrimiento psíquico se vea representado en las diferentes políticas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral, la subida del salario mínimo interprofesional o medidas que consigan disminuir los precios de la vivienda van a tener un impacto mucho más, digamos, favorable en el ámbito de la salud mental que muchas de las medidas que podamos tomar aquí nosotros de forma sectorialmente sanitaria. Así que yo creo que esto es un elemento fundamental y que se está trabajando. Se está trabajando de forma muy cercana con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social son dos ministerios con los cuales se está trabajando porque no hay ninguna duda de que ahora mismo el impacto de las... Creo que si hubiera que señalar dos ítems, uno sería vivienda y el otro sería condiciones laborales sobre el sufrimiento psíquico, hay mucha evidencia disponible a ese respecto y es uno de los ámbitos fundamentales sobre los que actuar, ¿no? Solemos decir que probablemente la reforma laboral o los ERTES son dos de las políticas de salud mental más importantes que tuvieron lugar en la legislatura anterior y ninguna de las dos salieron de forma fundamental del Ministerio de Sanidad, ¿no? Y esto es clave. Y luego hay un tercer elemento que está relacionado con cuál es el marco desde el que miramos a la salud mental. El hecho de que el malestar se haya convertido casi en una especie de sufrimiento de época para la generación Z, ¿no? Para los Zoomers, pero también para los millennials, creo que tiene que hacernos ver también que dentro de lo que denominamos sufrimiento psíquico hay una parte que está muy relacionada con falta de expectativas de cara a futuro, ¿no? Y eso tiene que tener también una impronta dentro de las políticas públicas. Por eso bueno, creo que tanto el plan de salud mental como el plan de suicidio tienen una visión que intenta también diferenciar por sectores etarios muy notables, ¿no? El abordaje del suicidio no puede ser igual en la población mayor de 65 años, que por cierto es en la que se concentra la mayoría de los suicidios y donde la tasa de suicidio es mucho más elevada, que en la población joven, en la cual básicamente lo que está traduciendo es una falta de expectativas y no tanto otros condicionantes que puedan estar relacionados con otras edades. Ujú, qué bueno. Una cuestión negativa muy frecuentemente asociada a la salud mental en atención primaria y el SNS en general es la sobremedicalización de la misma. Y precisamente sobre los medicamentos y su coste es algo de lo que quería preguntarte y en lo que se está poniendo afortunadamente cada vez más atención. Hace unos meses, por ejemplo, salió a la luz el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que, entre muchas otras cosas, exigirá a las farmacéuticas informar sobre costes I+D y producción para avanzar en transparencia y decisiones. Y, por ejemplo, se están llevando a cabo diferentes iniciativas como el proyecto Waltermed. ¿Qué posición mantenéis respecto al coste farmacéutico actual del sistema y qué iniciativas y acciones se llevarán o se están llevando a cabo? Sí, uno de los problemas que ha habido históricamente en nuestro país es que la relación entre las instituciones y la industria farmacéutica ha sido una relación de cliente y proveedor, ¿no?
un poco con la idea de la industria es la que innova y produce y el Estado es quien compra, por decirlo de alguna manera. Eso el problema que tiene es que a las instituciones les resta agencia y le resta, se convierte simplemente en un comprador que además va a comprar no lo que necesita, sino lo que el otro lado le oferta, por decirlo de alguna manera. Recientemente hemos aprobado la estrategia de la industria farmacéutica, que una de las cosas que quiere es además poner en valor todo el papel del Estado en toda la cadena de valor de la producción del medicamento y además cambiar esa relación cliente-proveedor, una relación en la cual se reconoce el rol del Estado en el ámbito de la investigación, de la producción, de la financiación y también del acceso y de la sostenibilidad del sistema. Con el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, una de las cosas que queremos es poder garantizar, por un lado, que todas las cosas que incorporamos a nuestro Sistema Nacional de Salud son cosas que tienen valor añadido para la población y, por otro lado, que todo lo que tiene valor añadido para la población lo podemos incorporar de una manera adecuada a nuestro sistema, ¿no? Creo que además, en los últimos tiempos sí hemos visto algunos ámbitos en los cuales ha habido grandes innovaciones digamos, de alto valor y de alto coste, y uno de los retos que tenemos es el de ver cómo podemos incorporar eso, pero también el de ver cómo podemos tener un sistema que ponga, digamos, la alfombra roja a aquello que verdaderamente aporta valor, pero que a la vez sea estricto, digamos, a la hora de incorporar cosas que no aportan ningún tipo de valor, ¿no? Luego, además, el hecho de poder conocer cuáles son las fuentes de financiación en el desarrollo de un medicamento tiene que ser, y cuánto cuesta ese desarrollo, tiene que ser un elemento importante a la hora de poder fijar precios, ¿no? No puede ser que las condiciones de financiación sean las mismas para algo que durante toda su fase de investigación clínica ha recibido financiación pública que para algo que no haya recibido nada de financiación pública ni en su investigación clínica ni en su investigación preclínica, ¿no? Yo creo que es muy evidente que no podemos pagar varias veces por lo mismo y si estamos pagando por algo en la fase de su desarrollo, eso luego tiene que tener su repercusión a la hora de financiarlo, ¿no? Entonces, esos son elementos que son con los que estamos trabajando ahora mismo y que estamos trabajando también en ámbitos en los cuales el diálogo con la industria es notable, ¿no? O sea, la industria farmacéutica en España tiene un rol también siempre que hablamos de eso, de cambio del modelo productivo, básicamente de lo que hablamos es de tener sectores de alto valor, ¿no? Cuando se habla de la productividad, ¿no? En España ha bajado la productividad, entre otras cosas, es porque hay algunos sectores en los cuales la productividad es baja por la propia idiosincrasia del sector, pero hay otros ámbitos de alta productividad. Bueno, el ámbito tecnológico, el ámbito de desarrollo industrial y de la industria farmacéutica son ámbitos con empleos, digamos, de alto valor, de alta complejidad y de alta cualificación, de alta feminización, y que lo que tenemos que conseguir es un modelo de industria farmacéutica en el cual se desarrollen productos que aporten valor a la población, pero que además lo hacen manteniendo la sostenibilidad del sistema. Ujú. En línea con este sector farmacéutico, en la estrategia de atención primaria, hacéis énfasis en la labor de las farmacias de atención primaria. ¿Cuál es la importancia de estos agentes de las farmacias de atención primaria para mejorar o incluso redefinir de algún modo la atención primaria actual y por qué este énfasis en ello? Sí, aquí hay varios elementos, ¿no? España tiene un sistema de oficinas de farmacia comunitaria, ¿no? Que son las farmacias que todos conocemos, muy capilar, tremendamente distribuidos, pero que en muchas ocasiones no tienen demasiada coordinación con los ámbitos de la atención primaria. Y por otro lado, en la atención primaria tenemos unos profesionales, que son los farmacéuticos de atención primaria, que durante un tiempo han vivido, yo creo que bastante vinculados a los ámbitos de la gerencia de atención primaria, pero que la idea es que cada vez más vayan bajando a nivel de los centros de salud. Entonces, un poco la idea de poder impulsar, en nuestra idea está el impulsar los ámbitos, por un lado, una mejor comunicación entre atención primaria y las oficinas de farmacia, porque si yo prescribo un medicamento en atención primaria, quien se lo va a dispensar es el farmacéutico de la oficina de farmacia, y lo que no tiene sentido es que no haya ámbitos de coordinación y de comunicación directa, rápidos y ágiles, que ahora mismo no los hay en casi ninguna comunidad autónoma. Y por otro lado, potenciar el papel de los farmacéuticos de atención primaria en el ámbito de atención primaria, tanto a nivel de coordinación entre los diferentes agentes que están relacionados, como a nivel también de otras labores más asistenciales, como es revisión de pacientes polimedicados, etcétera, ¿no? Yo creo que muy probablemente los farmacéuticos de atención primaria son uno de los profesionales más infrautilizados de nuestro sistema y eso es algo que no nos podemos permitir. Ujú. Quiero preguntarte ahora sobre tecnología. Yo personalmente soy un firme defensor de que la tecnología y la innovación
puede garantizar la sostenibilidad del sistema y cambiar el modelo de relación que tenemos actualmente. Y hay un plan de transformación digital de atención primaria, para la gente que no lo sepa, al que se hace alusión varias veces en este plan de atención primaria, y también existe desde hace años la estrategia de salud digital del SNS. Quería preguntarte sobre cuál es vuestra visión sobre el papel de la tecnología y la salud digital para este plan de atención primaria, y a lo mejor si podías transmitirnos algunos usos concretos o tecnologías como, no sé, inteligencia artificial, monitorización, consultas virtuales, medicina personalizada. Sí, o sea, dentro de la estrategia de salud digital está este plan de transformación digital y además también se está trabajando en todo lo relacionado con los desarrollos de inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que un poco desde la perspectiva de que hay que intentar ver qué herramientas sirven para liberar tiempo a los profesionales, ¿no? Para que los profesionales puedan desempeñar mejor su trabajo. Por poner un ejemplo muy concreto, por ejemplo, recientemente se ha presentado una herramienta de inteligencia artificial para la lectura de retinografías. La retinografía es una especie de, digamos, de prueba de imagen de la retina que se hace especialmente en pacientes diabéticos o hipertensos para ver la retina y que su interpretación necesita de cierto expertise, de cierta formación específica. Hay algunas comunidades autónomas en las cuales sí que a nivel de atención primaria profesionales concretos reciben esa formación y hacen ellos el depistaje y el cribado inicial de esas pruebas. Pero el poder hacerlo con inteligencia artificial libera tiempo a esos profesionales para que ya solamente les lleguen cribadas aquellas que necesitan específicamente una mirada humana, por decirlo de alguna manera, tras ese cribado, ¿no? Estamos trabajando también con aplicaciones digamos, de interpretación del lenguaje natural para un poco con el horizonte de intentar liberar de carga de transcripción y de registro a los profesionales, ¿no? Yo creo que ahora mismo, de la misma manera que hay desarrollos de inteligencia artificial que permiten que en una reunión que haya posteriormente esa herramienta te hace un resumen de la reunión, te hace una especie de acta de la reunión, ahora mismo tenemos que poder incorporar al ámbito clínico herramientas que permitan que los profesionales y los pacientes estén interlocutando y que posteriormente el registro, haya una propuesta de registro totalmente automatizada a la cual el profesional clínico pueda hacer algunas anotaciones o algunas variaciones, pero yo creo que ya ha quedado atrás el momento en el cual la única opción de registro electrónico era el médico mirando a la pantalla, y a la pantalla en el mejor de los casos, porque si no es al teclado, ¿no? Para ver dónde está cada letra. Eso ha tenido que quedar atrás y en lo que estamos trabajando es en eso. Y además estamos trabajando de una forma que se ha visto que nos renta mucho, y es conjuntamente con las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma, las que tienen interés, se postulan como desarrolladoras de una iniciativa que dé respuesta a un problema sentido por las diferentes comunidades autónomas, se le da financiación para ello y tienen que hacerlo de forma que sea interoperable con las diferentes comunidades autónomas. Entonces, en vez de la idea de tenemos diferentes, en vez de la idea de es que España tiene 17 sistemas de salud distintos, la idea de España tiene 17 aceleradores que sirven para generar innovación, pero de forma que sea interoperable, ¿no? O sea, no que las propuestas que se hacen sean propuestas que cualquier comunidad autónoma puede importar y aplicar dentro de su territorio. Entonces, en los últimos 3 años se ha trabajado mucho y en los próximos 3 años se van a ver muchos resultados de todo eso que se ha trabajado. Genial, qué bueno. Javier, si pudiéramos eliminar un único factor de riesgo para salvar el mayor número de vidas posibles, probablemente muchos expertos elegirían el tabaco. En el plan de atención primaria comentáis que un 16% de las mujeres y un 23% de los hombres fuman a diario, y desde una perspectiva de salud pública estáis poniendo vosotros especialmente una atención muy especial para abordar este problema, el tabaquismo. ¿Nos resumirías qué acciones estáis empezando o llevado ya a cabo y cuáles se espera que vengan progresivamente? Bueno, sí, si hubiera que eliminar un factor de riesgo, seguramente sería la pobreza y la desigualdad, y después el tabaco, que además el tabaco también se ve muy impactado por la desigualdad. Una de las primeras cosas que hicimos fue relanzar el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, que se aprobó durante el primer trimestre del año pasado, y ahora mismo ya tenemos en marcha diversos elementos. Por un lado, hay algunas cosas relacionadas con, por ejemplo, la financiación de medicamentos genéricos para el cese, para la deshabituación del tabaco, que eso ya se ha hecho para favorecer esa accesibilidad. Se está trabajando con las comunidades autónomas en elementos relacionados con formación, incremento del número de consultas, etcétera, etcétera.
Pero nosotros a nivel del Ministerio, por un lado tenemos ahora mismo ya en la última fase el Real Decreto que lo que va a ser, por ejemplo, eliminar los aromatizantes y los saborizantes en los cigarrillos electrónicos y tabaco calentado, el eliminar también o regular, pero que de facto es casi prohibir las bolsitas de nicotina, que es otro de los elementos que ahora mismo empezaba a tener un mayor auge entre el público más joven, y equiparar una parte importante de la regulación de los vapeadores y de los cigarrillos electrónicos a la del tabaco convencional, ¿no? Eso entrará ahí para disminuir el rol de las nuevas formas del tabaco como puerta de entrada de los jóvenes al tabaquismo. Y luego, además, estamos trabajando en un primer borrador de la ley que lo que hará será abordar todo lo relacionado con los espacios libres de humo, ¿no? A nivel europeo ya se ha consensuado entre los diferentes Estados miembros un documento de recomendaciones de espacios libres de humo que está muy alineado con la perspectiva que nosotros tenemos, y luego hay una tercera pata que estaría relacionada con el incremento del precio del tabaco, que ya se aprobó en el último paquete fiscal, un incremento de los impuestos al tabaco y la creación de un impuesto específico para cigarrillo electrónico y tabaco calentado. Así que, en términos generales, ya ha habido o sea, por un lado, lo que es incremento del precio ya se ha aprobado en el último, justo en el mes de diciembre. Real Decreto está muy próximo a su aprobación y tendremos a lo largo de este semestre un primer borrador de la ley antitabaco. Además, hay que decir que una cosa que sí que se ha visto históricamente es que las mayores bajadas de consumo de tabaco se producen durante los debates de las medidas, ni siquiera cuando entran en funcionamiento. Esto ocurre porque hay una parte importante de la población que está en lo que se llama fase contemplativa, es decir, con cierta tendencia a dejar de fumar, pero que necesita un poco ese empujón. El hecho de ponerlo en el ámbito del centro del debate mediático hace que eso se produzca, ¿no? Ocurrió antes del debate de la ley anterior y ahora lo hemos visto nuevamente con una bajada importante. De hecho, que ahora mismo nos encontramos, según la encuesta de edades, en las cifras más bajas de consumo diario de tabaco que hemos tenido en los últimos 30 años. Qué interesante este último punto. Para ir terminando, hay una línea de actuación del plan de atención primaria que destaca frente al resto en cuanto al número de acciones, la línea 1, fidelización y atracción del talento. Yo personalmente vengo de hace unos meses haber terminado mi periodo como presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina y he podido observar en todo el país una desmotivación muy grande entre los profesionales del futuro sobre las malas condiciones laborales, aunque la especialidad y funciones como tal sí que sean muy atractivas. Me encantaría que nos hablases sobre las acciones que tenéis sobre la mesa en torno a fidelización y atracción del talento en atención primaria. Claro, bueno, hay algún elemento que está relacionado con la estabilización, que yo creo que es fundamental. La práctica de la atención primaria no se puede dar sin la continuidad en el tiempo de forma estable con un mismo grupo de pacientes. Eso, si no, es otra cosa, pero atención primaria no es, y eso es una cosa que sí que está como uno de los ejes fundamentales, ¿no? La incorporación del ámbito de la atención primaria de forma más profusa en la formación de pregrado también es un elemento importante, así como un mayor desarrollo durante el periodo formativo de la especialidad en el ámbito de la atención primaria y no tanto estar tan centrado en el ámbito hospitalario, que eso es algo que ya se aprobó con la aprobación del nuevo plan de la especialidad. Además, también abogamos por digamos, una mayor adaptación en un marco de conciliación, ¿no? Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que la atención primaria, según se concibió en los 80, se concibió con un cuerpo de profesionales que ahora mismo no existe, que están llegando a la época de jubilación, pero que en general los profesionales que se incorporan ahora suelen incorporarse con una voluntad de mayor conciliación y digamos, con unos pesos y unos equilibrios entre la vida personal, la vida laboral, el desarrollo profesional distintos. Y a eso también se tiene que adaptar el sistema, y dentro del plan de atención primaria también hay un poco esa visión de que las comunidades autónomas tienen que subirse a ese carro, sabiendo que hay algunas que ya lo van intentando hacer y de hecho no todas las comunidades autónomas lo consiguen de la misma manera, pero eso. Y luego también la idea de que hay que desterrar esa idea de que cuando uno termina la especialidad tiene que pasar por una especie de travesía del desierto hasta que llega al maná soñado, que es el de la estabilización. No, a día de hoy todo profesional que termina es un profesional que debe tener la capacidad para ser estable desde el día 1. Al menos estable por 3 años, que tarde en consolidar su plaza. Y eso es otro de los elementos fundamentales, tanto con medicina como con enfermería, que está detallado en el plan. Ujú. Estupendo, Javier. Pues ya para terminar, ¿hay algo que te gustaría matizar o comentar sobre todo esto, atención primaria o el plan que acabáis de lanzar?
Nada, yo creo que simplemente transmitir el mensaje de que o sea, hay dos elementos que creo que van a definir cuál será el sistema sanitario que tengamos en 10 años. Uno es lo que hagamos con el sistema, o sea, con las profesiones de cuidados, especialmente con la enfermería, y otro es lo que hagamos con nuestra atención primaria. A este respecto, frente a quienes plantean las necesidades de una reformulación completa de la atención primaria, creo que eso tiene altos riesgos de caer en una, digamos, en una desmotivación y frustración constante. Creo que los análisis tienen que partir de la realidad material existente, las competencias fundamentales están atribuidas en el ámbito de la atención primaria y lo que tenemos que tener, al menos desde el Ministerio, es el liderazgo y el empuje para hacer lo que a nosotros nos compete, pero sobre todo para empujar a que las comunidades autónomas hagan aquello que quieren llevar a cabo, sabiendo que hay que intentar alinear lo que es individualmente elegido de lo que es socialmente deseable, ¿no? Entonces tenemos que intentar que todo lo relacionado, pues eso, ¿no? Con temporalidad, etcétera, etcétera, sea individualmente elegido porque es socialmente deseable, de forma que atención primaria sea un lugar donde uno quiera ser atendido y donde uno quiera atender como profesional. Muy bien, muchas gracias Javier, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, un saludo.